Bueno, esta PNL, la verdad, es tela marinera. Para la izquierda es un campo de batalla, dicen, y por eso traen a ustedes aquí esta PNL y se pone usted a decir esas tonterías porque no tiene otro nombre. Mire, usted, no sé, a veces me parecen muy peligrosos y a veces me parecen niños enfurruñados, como diciendo, a ver cómo molesto. Usted, como ha dicho el señor del PP, quería meterse con el lenguaje inclusivo, sí, ahí tiene razón, quería meterse con el lenguaje inclusivo, entonces coge una guía editada en 2019, anda que no hay textos, sobre comunicación clara, que no he encontrado otra cosa, quiero decir, hay muchos, pero usted le daba cualquier cosa, que pusiera lenguaje inclusivo. Es una guía sobre comunicación clara, pero clara no se refiere al lenguaje inclusivo, se refiere sobre todo a comunicación fácil, a las personas con discapacidad. Se refiere sobre todo a eso, aunque hay un poquillo sobre el lenguaje inclusivo, que además está redactada por una organización que sigue a pies juntillas lo que dice la RAE Fundeu. O sea que ya ha encontrado un punto F y pide que suprimamos el punto F, que habla que se haga en lenguaje inclusivo. En fin, que además es una recomendación, porque casi todas estas cuestiones son recomendaciones. Una recomendación que además hace la ONU, el Consejo de Europa, los comités científicos, partidos, sindicatos, montones de asociaciones, pero bueno, ya sabemos, chiringuitos, ¿no? Entonces, usted pide que se elimine además el lenguaje inclusivo de todos los documentos administrativos, saltándose por otra parte la ley. La Ley 3/2007, en su artículo 14, dice que los documentos administrativos se procurarán o se irán haciendo el lenguaje no sexista. Es una ley estatal vigente, que yo sepa, pero bueno, también, ¿qué más da? Miren, no voy a hacer una defensa del lenguaje inclusivo por muchas razones que voy a ir diciéndole, sobre todo porque su PNL no merece mucha argumentación. Le diré, para quienes nos escuchan, que desde luego es mucho más que desdoblar y hacer chistes que solo demuestran su profunda incultura diciendo esas cosas. Realmente el lenguaje no sexista, que a mí me gusta más que inclusivo, pero podemos decirlo como queramos, es corregir la invisibilización, la asimetría, la denigración permanente, las atribuciones falsas, los prejuicios que muchas veces los y las hablantes cometen cuando hablan, sobre todo cuando lo escriben en determinados documentos. La lengua efectivamente no es sexista per se, es sexista quien la usa, se puede elegir hablarla de manera no sexista. Mire, la lengua nos cuenta, la lengua influye en los marcos conceptuales de las distintas sociedades. La forma no es una mera cáscara vacía, no tiene vida independiente al margen del contenido. O lo que es lo mismo, el lenguaje inclusivo o no sexista cambia poco a poco la manera en que vamos percibiendo, la manera en que hablamos de las mujeres, la manera en que nos representa y nos representamos y, por tanto, finalmente, la manera en que pensamos y nos pensamos las mujeres. Por eso nos importa esta cuestión y por eso les importa a ustedes la cuestión. La resistencia que algunas personas oponen a este lenguaje no tiene que ver con la lengua, a ver si ahora vamos a ser todos aquí lingüistas, no tiene que ver con la lengua, tiene que ver con el papel de las mujeres en la sociedad. Eso es lo que les molesta. Y además le voy a decir algo y le voy a dar un disgusto. No solo es cuestión de las feministas, la verdad es que es una cosa que casi está ocurriendo de manera natural y es inevitable. La lengua no puede permanecer al margen de la sociedad. Es que la presencia de las mujeres en la vida pública ha cambiado la lengua, tiene repercusiones que no podemos evitar. Mire, esto no es una guerra, pero desde luego si lo fuera ustedes la han perdido. Estas cosas además demuestran qué tipo de sociedad quieren, como poco a poco esclerotizada, antigua, casposa. El lenguaje inclusivo es algo que muestra nuestra presencia en la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad. Como ahora resulta que escribimos, como somos lingüistas nosotras, como estamos en todas las profesiones, como teorizamos, estudiamos y como lo que decimos cuenta, pues la lengua ha ido cambiando. Dejamos nuestra impronta, no como en la Comisión de Fomento de la Natalidad, donde no la dejamos mucho porque parece que no nos dejan, pero bueno. Mire, si no se decía médica es porque no había médicas, había médicos. Sí se decía lavandera, criada, costurera. Ahora hay que decir abogada y todo el mundo encuentra muy bien decir abogada. Vamos a decir pilota, se dirá pilota. Esto es natural y es irreversible. La RAE montó un escándalo porque se decía juez, porque empezamos a decir juez, ahora todo el mundo dice, decíamos juez, ahora todo el mundo dice jueza. Citan ustedes a la RAE. Y es verdad que la RAE también rabia un poco con estas cosas, pero es solo porque son el mismo tipo de señores que ustedes. Son unos señores, a la vista está de las académicas que van incluyendo, que no les gustan mucho que las mujeres sean autoridades en estas cuestiones. Pero le diré algo, el señor Santiago Muñoz Machado, director de la RAE,
dijo en una entrevista hace poco: la RAE no enseña a hablar, la RAE recoge el lenguaje. A ver si lo entendemos. La RAE recoge. Luego le voy a decir algo, y ahí el disgusto. Tantas veces nos vamos a hablar como nos dé la gana, vamos a hablar así, y la RAE terminará recogiéndolo, como ha terminado recogiendo jueza, presidenta, etcétera. La RAE tampoco le gustaba primera ministra, y ahora a ver quién dice, aparte de la señora Rubio y algunos de ustedes, presidente, etcétera. Podemos pasarnos la legislatura yo a usted llamándole señora diputada, pero no le veo mucho sentido. Pero si lo hago, a ver, estos son recomendaciones. Usted nos trae unos ejemplos que, la verdad, van a promover de verdad que se excluya público, el público de un teatro, plantilla, humanidad, alumnado. Están en su PNL, público, plantilla, alumnado, humanidad, profesorado, clientela. Van a impugnar cualquier texto que use esas palabras que se usan como lenguaje inclusivo, porque el lenguaje inclusivo es mucho más que desdoblar. Entonces, ¿de qué nos están hablando? Mire, lo que le digo, nadie va a impedir, o sea, nadie puede obligar a nadie a hablar como no quiere, y nosotras vamos a hablar como queremos. Las hablantes vamos a usar los términos que nos dé la gana, porque la lengua también es nuestra. Como dijo Antonio Maura, como dijo Antonio Maura, en 1914, cuando era director de la RAE, dijo: el idioma está en los labios del pueblo. Pues bueno, le informo, nosotras somos pueblo también, y por tanto vamos a incluir, a base de hablarlo, el lenguaje inclusivo se terminará incluyendo en los diccionarios, por mucho que usted y los señores de la RAE rabien. Es inevitable. Termino diciendo que quiero mandar desde esta tribuna un saludo muy cordial al señor Toni Cantó, que seguro que le hemos dado materia para varios tuits.